Buen día, mi nombre es Lucero Bonilla G., psicóloga de profesión, caminante por vocación y artista de corazón. Soy la directora de Andarse Escuela, desde donde acompaño a personas y grupos para animar el viaje hacia la soberanía interior. Quienes quieran mayor información pueden ir a la página web www.lucerobonillagdegato.wordpress.com. El título de este episodio es La diferencia con la vaca. La otra vez volví a tener la excepcional oportunidad de ver a un ternero recién nacido en la madrugada, un cuadro cargado de asombro y de ternura. La madre vaca lamía a su hijo recién parido, mientras de ella aún colgaba la placenta. Lo mira, sabe que es su hijo, lo limpia dándole largos lambetazos, y creo que ella misma parece sorprendida porque en su labor hace pausas y le contempla, le habla en su idioma, y a los curiosos a veces nos mira y comparte su momento. Los que han estado varias veces en un evento así y están allí asisten a la madre y al recién parido. Al pequeño lo animan a que se levante. ¿Cómo le ha cambiado la vida? En un abrir y cerrar de ojos, en un instante. Ha cambiado de un mundo, de uno cálido y autosostenido, a otro donde todo es nuevo y lo están empujando a que se levante por sí mismo, sobre sus 4 patas. Y creo que ni siquiera tiene conciencia de su cuerpo. Sin embargo, lo intenta. Esa mañana el ternero no se pudo mantener y yo me tuve que ir, pero al llegar en la tarde, lo volví a visitar. Quedaba frente a donde yo vivía, el potrero donde estaba. Y entonces esta vez lo encontré sobre sus 4 patas, un poco inestable y tembloroso, pero se había levantado. De esto ya ha pasado más de un mes y lo he visto varias veces soltarse de la estaca y correr con la agilidad de un perro. Come pasto por allí y por allá, y así va creciendo. Y es que esto de la vida, por mucho que se explique, sigue siendo un misterio, un acto de filigrana asombroso. Ahora, cuando reflexiono sobre el nacimiento de los seres humanos, la experiencia es igualmente impresionante. Sin embargo, el ser humano al nacer es mucho más inmaduro biológicamente, muy vulnerable, y pasan muchos meses antes de que logre ponerse en pie y corretear como el ternero. Depende de un otro que lo alimente, lo vista, lo cuide y lo atienda, y pasan varios años hasta que finalmente de verdad pueda valerse por sí mismo. Y esto hace parte del camino hacia la autonomía. Y ahí pasan los años. Ya uno se viste solo, se alimenta, camina, va, consigue trabajo, estudia. Sin embargo, con mucha frecuencia se desconoce o se desatienden otros aspectos que integran al ser humano y que son igualmente importantes para un desarrollo integral de la autonomía. Me refiero al mental, al emocional y al espiritual. Y con espiritual ya saben que no me refiero a nada de religión. Lo que pude darme cuenta en mí misma y también he podido ver en otros es que estos otros aspectos no suelen desarrollarse al mismo ritmo que el aspecto físico, no suelen desarrollarse a la par, de manera automática, sino que se requiere de una experiencia vital que empuje, que motive y que haya intencionalidad de desarrollo. De lo contrario, estos aspectos pueden quedar en estado embrionario, pequeño, o nunca se desarrollan. La mayoría nacemos inmersos en una familia, como quiera que esté conformada. Y en mi práctica profesional es muy corriente encontrarme que hay resentimiento entre padres e hijos. Yo, por supuesto, también pasé por ahí.
Durante algún tiempo los culpé secreta pero firmemente de todo lo que sentía no andaba bien en mi vida, que porque hicieron, que porque no hicieron. Todo esto muy bien fundamentado, solo que eso me puso en una posición de bastante limitación y gran ineficiencia frente a la vida. Como adulta, todo parecía ir normal, pero cada vez que las cosas no iban bien, afloraba este resentimiento. Los culpables, por supuesto, eran ellos en primera fila, los padres, luego venían los demás, la pareja, los jefes, el gobierno y el que se atravesara. A esto terminé llamándolo los intentos avesados por escapar de asumir la propia vida. Y algunos me dirán, como yo en otro tiempo, que es cierto, específicamente con relación a los padres que son culpables porque hicieron y porque no hicieron. Y tengo que decir que ciertamente los padres se equivocan muchas veces. Y sin embargo, igualmente puedo decir que cada uno de ellos hizo lo que mejor pudo con lo que sabía y tenía a mano. Hizo lo que era, lo que podía ser. Así como nosotros hoy, que también nos hemos equivocado, aunque estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que sabemos. Todos estamos aprendiendo. Cuando finalmente, después de un sentido viaje, pude comprender esto y pude liberarlos de mi duro juicio, lo que correspondientemente me liberó también a mí misma, entonces pude empezar a hacer mi propia tarea, que era mi vida, hacerme cargo de mi vida. Y esto quiero unirlo con la reflexión del episodio anterior, porque tal vez algunos pensemos que no tenemos los padres ideales, entendiendo este ideal, como lo explicaba en ese episodio, el ideal como el producto de esa ilusión que nos vende la cultura y carga a los seres humanos con unas expectativas que no son reales. Y tal vez ellos tampoco tengan los hijos ideales. Pero sin duda, tanto ellos, los padres como los hijos, tenemos lo que necesitamos para este camino de la vida. Y ahora bien, no quiero que me malinterpreten, porque así como no estamos enjuiciando, tampoco estamos justificando. Aquí no se trata de justificar el error de nadie, ni siquiera el error nuestro, porque los errores generan unos resultados que tienen unos costos y también hay que asumirlos. Aquí verdaderamente de lo que se trata es que cada cual haga su tarea, que cada quien haga su tarea y por sobre todo de no hacer del error propio o el error que cometieron otros una excusa para no asumirnos, para no asumirse. Ahora, ustedes me dirán, pero ¿qué tiene que ver esto de la culpa y los padres con la autonomía? Y es que tiene mucho que ver, porque hasta que uno no se asuma completamente, no puede estar o decir que está en el camino hacia la soberanía, hacia la madurez psicológica. En otras palabras, mientras uno esté culpándose a sí mismo o culpando a otros allá afuera, no podrá centrar su atención en hacer su tarea. Queda preso, esclavo de su historia. Y en mi propio camino comprender esto fue fundamental, fue relevante. Darme cuenta que tenía una vida y que ahora esa era mi responsabilidad. Fue fundamental y tengo que decir también muy displacentero, aunque era ese paso definitivo. Iba a tener que empezar a hacer un esfuerzo, a hacerme cargo de lo que sentía, de lo que pensaba, de lo que dolía, de mi ignorancia. Claro, heredada mucha, pero que yo había abrazado como propia. Y aquí sería válido que ustedes y yo nos preguntáramos, ¿y para qué ser autónomo? Porque, a decir verdad, encontrar sobre quién descargar la propia responsabilidad es bastante cómodo y por lo mismo muy tentador. Y no lo neguemos, porque si no, no habría tantos en esa orilla. Y la respuesta que me he dado es que
Si nos asumimos, solo así podremos decir que estamos viviendo verdaderamente. Uno se habrá dado el permiso de andar su camino, tener sus propias experiencias, sacar sus propias conclusiones. Habrá podido descubrir y o desarrollar sus habilidades, capacidades, poderes. Y esa es la diferencia con la vaca, porque en ella la información es bastante predeterminada, fija. El rango de elección, si es que lo hay, es mínimo. En cambio, nosotros podemos parar, podemos pensar, pensarnos y podemos elegir, ir más allá de lo que nos tocó. Y esto es obrar con autonomía, obrar con independencia de la opinión o deseo de otros. Y es que esto de la autonomía en realidad es muy importante. Ojalá nos propusiéramos desarrollarla de manera integral y los que tienen hijos, animarlos en ese sentido. Si así lo hiciéramos, no se necesitarían tantos políticos, leyes, policías ni cárceles. En conclusión, hay una diferencia con la vaca y quiero animarlos para que nos demos cuenta y hagamos una autovaloración de esta facultad, la autonomía. Seguramente los que escuchen esto ya caminan por sí mismos, comen, se visten, salen, van al trabajo, al cine, etc. Pero aquí los estoy animando a que revisemos esas otras dimensiones, esos otros aspectos que a veces esperamos que se desarrollen de manera automática, mecánica. La mental, la emocional y la espiritual. No ocurre así. Como decía anteriormente, necesitamos tener un impulso, una intencionalidad. Así que las preguntas que uno podría hacer en ese sentido, para hacer esta valoración, que yo me hago a mí misma también, es, ¿estamos seguros de pensar por nosotros mismos o simplemente estamos repitiendo lo que escuchamos de otros? ¿Estamos eligiendo conscientemente y nos estamos haciendo cargo de nuestras elecciones y de esos resultados? ¿O andamos buscando a quién echarle la culpa? ¿Nos estamos haciendo cargo de lo que sentimos y nos estamos aplicando en gestionarlo cada vez mejor? ¿O nos estamos excusando en los demás y en el caos que hay ahí afuera? Reconocemos que la experiencia como ser humano no está confinada a un cuerpo, a unos pensamientos, a unas emociones, a un hacer en el mundo, sino que hay un halo de misterio que trasciende esta experiencia individual y que nos une con todo, con la vaca, con el ternero, con las estrellas, en fin. Creo que hoy el espacio de conclusión y de preguntas es el mismo. Así que los dejo con esto y les envío un abrazo con mi deseo porque vivamos una vida con plenitud. Gracias.